La ecuación de onda es muy común en los problemas de la física matemática. Entonces, para ella hay un método bastante particular, bastante sencillo en ciertas formas de aplicar. Y esto se debe a que la ecuación de onda ya tenemos muchas soluciones. Entonces, vamos a ver. Para la ecuación de onda, que es esta, la homogénea, voy a colocar al cuadrado UXX. Podemos tomar su solución general de la siguiente forma. Decimos de que esta función u de x y de t es la suma de dos funciones. Vamos a decir de que es un q de x más at más un g de x menos at. Estas son dos funciones arbitrarias y en principio cualquier función de estos argumentos es solución de esta ecuación. Una es una onda que viene en un sentido y la otra es la que viene en otro. Esta está yendo en el eje positivo de las x, mientras esta va en el eje negativo de las x. Entonces, esa es la interpretación de esto. ¿Hasta ahí, jóvenes, tienen alguna duda, alguna pregunta? Bien. Vamos a solucionar un problema a manera de ejemplo. Voy a ponerlo este 1 y a las condiciones a esta solución le voy a poner 2, simplemente como referencia. Entonces, el problema consiste en lo siguiente: hallar la solución de la ecuación 1, ¿está bien? De la ecuación 1, en la región cuando consideramos de que el t es mayor o igual a 0, el x está entre menos infinito y está en más infinito, que satisface las siguientes condiciones. Como va de menos infinito a más infinito, nosotros no tenemos condiciones de contorno en forma específica. La única condición de contorno que tenemos son las, digamos así, las naturales, que el valor de la función, el infinito, tiene que tender a 0. ¿Está bien? Entonces tenemos nosotros esto. Alfa y x son funciones arbitrarias de x. Entonces tenemos este problema. Veamos su solución. Acuérdense también que este problema con estas condiciones nosotros lo hemos solucionado utilizando la transformada de Fourier. Fue el primer problema que solucionamos. Entonces deberíamos de obtener la misma respuesta. Entonces, utilizamos esto. Asumamos la solución en la forma expresada en 2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si esta es la solución, lo que tenemos que hacer es hacer que satisfaga las condiciones. Entonces, reemplazamos en 3 y vamos a tener que el u de x0 es igual a qx más gx, y esto es igual a un alfa x. 4. Tenemos que el u de t
x0 es igual a q' de x menos a g' de x, y esto es igual al bx. Integramos 5. Integramos 5. Y tenemos lo siguiente, la integral desde un x0 hasta x, u de t, x0 de dx es igual a q de x menos g de x, y esto es igual a la integral desde un x0 hasta x de, esto no es otra cosa que el beta de x, que es una función conocida de dx más c. Muy bien, entonces nosotros tenemos, ahora, de 4 y 6, nosotros tenemos la diferencia y tenemos la suma. Por lo tanto, de 4 y 6 obtenemos que q de x es igual a la semisuma de alfa x más esta integral 1 sobre 2a, integral desde x0 hasta x, beta x de dx más c medios, g de x es igual a 1 medio alfa de x menos 1 sobre 2 veces a, x0 x, beta de x de dx más c medios. Esto es 7 y esto es 8. Muy bien. Entonces, aquí reemplazamos en 2. Reemplazando en la ecuación 2, obtenemos el resultado que esperábamos. U de x, t es igual a alfa. Hay que tener en cuenta que nosotros necesitamos q de x más at y g de x más menos at. Entonces vamos a obtener alfa de x más at más alfa de x menos at, todo esto dividido sobre 2, más 1 sobre 2 veces a, la integral desde x menos at hasta x más at, beta de z de z. Esta, jóvenes, se denomina fórmula de D'Alembert. Esta misma expresión es la que nosotros hemos hallado utilizando la transformada de Fourier. Jóvenes, ¿hasta aquí está claro? ¿Tienen alguna pregunta? Ninguna. Entonces, este problema tiene solución cuando nosotros le ponemos condiciones iniciales. Ese es un problema de Dirichlet, o bueno, un problema de Cauchy, disculpen. Ponemos estas condiciones iniciales, obtenemos esta fórmula. Entonces, en todo problema que nosotros tengamos esas mismas condiciones, vamos a poder aplicar este método. Vamos a ver un ejemplo concreto. Ejemplo. Hallar la solución de 1 en t mayor o igual que 0, x entre menos infinito y más infinito, si
nosotros decimos de que nuestro u de x, 0 es igual a b seno de x, y la derivada de u en x, 0 es igual a b coseno de x. Entonces nosotros tenemos lo siguiente. Aquí es importante remarcar, b es una constante arbitraria, y en este caso a es la constante de la ecuación. Hay que tener cuidado, jóvenes, siempre con las constantes. Si no es la de la ecuación, deberíamos cambiar la notación. En este caso no, solución. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Disculpen, le pusimos número no. Este es 9. Usamos la fórmula 9. Usamos la fórmula 9 y tenemos lo siguiente entonces. U de x, t es igual a b seno de x menos a t, o x más, pongo aquí, y más b seno de x menos a t, esto dividido sobre 2, más 1 sobre 2 veces a, integral de x menos a t, hasta x más a t, a por b coseno de z de z. Esto va a ser igual, aquí vamos a tener b medios seno de x más a t, más b medios coseno, o seno, disculpen, seno de x menos a t, más, aquí nosotros el a, b sale, nos queda b medios, integral del coseno es el seno de z evaluado en x menos a t y x más a t. Esto nos va a dar, yo creo que puedo escribirlo directamente, tengo b medios seno de x a t menos b medios seno de x menos a t. Se van a ir los negativos, voy a sumar los positivos, simplemente b seno de x más a por t. Jóvenes, quedó entendido, ¿correcto? En esto consiste el método de las ondas de propagación. ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien. Veamos otro ejemplo. Este es nuestro ejemplo 2. Ejemplo 3. Un momentito. A ver. Halle el estado de una cuerda semi-infinita cargada, descrita por el siguiente problema. Es decir, voy a dar la ecuación. Tenemos u t es igual a u x menos 6. Aquí nosotros vamos a tener u de x, 0 es igual a x al cuadrado, ut x, 0 es igual a 0,
Esto cuando t mayor que 0, x mayor que 0. Aquí tenemos x mayor o igual que 0. Y tenemos ut de 0, t más 2 ux de 0, t igual a menos 4t. Muy bien, aquí ya la situación no es la misma, no es igual. Definitivamente, en primer lugar, no tenemos una cuerda infinita, la tenemos semi-infinita. En segundo lugar, tenemos estas condiciones que son más complejas, no son las mismas. Entonces, nosotros aquí vamos a utilizar algo que es sumamente importante. Voy a hacer un paréntesis. Antes de resolver. Esta ecuación si nosotros, vamos a hacer. Si dibujo un cuadrante. Voy a dibujar un cuadrante. Aquí nosotros tenemos el tiempo y aquí tenemos x. Y elegimos en el eje x 2 puntos. Voy a elegir este punto y voy a elegir este punto. Este punto va a ser un x sub 0 menos a t sub 0, 0. Y este va a ser un x sub 0 más a t sub 0, 0. Entonces, creo que queda claro de dónde vienen estas relaciones. Vamos a ver. Voy a trazar rectas, ¿está bien?, que satisfagan esto. Si nosotros consideramos que U, ¿está bien?, tiene solución en un punto x sub 0, t sub 0, voy a trazar por aquí, digamos, acá. Este va a ser nuestro punto x sub 0, t sub 0. Entonces, si es que U tiene solución en este punto, ¿está bien? Tiene solución en este punto. Aquí necesito algo más, jóvenes, disculpen. Sí, necesito la fórmula de D'Alembert para que esto tenga sentido. Disculpen. Entonces, nosotros tenemos esta que es nuestra fórmula de D'Alembert. ¿Qué es lo que significa esto que está acá? Esto que está acá es la semisuma de dos soluciones. ¿Está claro? Es la semisuma de dos soluciones. Entonces, si x sub 0 es el punto, nosotros podemos decir que si tomamos dos puntos, este x1 y este x2, la solución o esta parte de la solución es la semisuma. ¿Está bien? Entonces, aquí nosotros vamos a trazar estas dos líneas. Estas son líneas que tienen la siguiente ecuación. X menos AT es igual a X sub 0 menos AT sub 0. Esta va a ser X más AT es igual a X sub 0 más AT sub 0. Entonces, nosotros tenemos que esta parte es la semisuma del valor que tiene la función en estos dos puntos. ¿Está claro? Si es que x sub 0, t sub 0 es solución, esto es esta semisuma. ¿Está bien? Entonces, la solución que estamos viendo, u, x, t, en el punto
x sub 0, t sub 0, se puede interpretar como el valor medio de la función. En este caso nosotros vamos a tener alfa de x en los puntos x sub 1, que es igual a x sub 0 menos at sub 0, y x sub 2, que es igual a x sub 0 más at sub 0. ¿Está bien? Más la integral. ¿Está bien? Más la integral. O en todo caso, más la mitad. No, disculpen, jóvenes. Está bien, más la integral de la velocidad inicial, y en este caso es beta de x, evaluada en los límites x sub 1 y x sub 2 dividido entre 2 veces a. Entonces, estas líneas que nosotros tenemos se llaman características de la ecuación de onda. ¿Está claro? Estas son rectas características de la ecuación de onda. Entonces, estas rectas características de la ecuación de onda nos determinan los puntos donde yo puedo hallar la solución utilizando este método. Entonces, ahora vamos a ver cómo es que podemos nosotros utilizarlo para este problema que nosotros tenemos acá. Entonces, voy a copiar el problema para ya ver la solución de forma específica. Tenemos nosotros, este es nuestro problema, lo que tenemos que resolver. Vamos a hacer lo siguiente. Primero voy a dibujar nuestro esquema. En primer lugar, aquí tenemos solamente un cuadrante. En este caso, nosotros, si bien es cierto dibujar un cuadrante, esto puede estar desplazado en cualquier parte de la recta numérica. ¿Está bien? Entonces, tenemos esto aquí. Nosotros tenemos de que en esta región se cumple de que el UTT menos el UXX es igual a menos 6. En esta región que está acá. Es decir, aquí yo tengo esta frontera. Esta es mi frontera. Y tenemos las siguientes condiciones. Tenemos de que acá, cuando el t es igual a 0, disculpen, aquí esto es t, esto es x, cuando el t es igual a 0, nosotros tenemos esto que está acá. Entonces, aquí el u es igual a x al cuadrado. Aquí nosotros tenemos que cuando el x es igual a 0, es decir, acá se cumple esta relación. Se cumple esta relación. Déjenme ver si puedo hacer lo siguiente. Entonces se cumple esta relación acá. Uy, no, salió al revés, disculpen, jóvenes, se volteó. Ya está. Ahí se cumple esta relación. Entonces, esto es el problema que nosotros tenemos que resolver. En primer lugar, no
podemos resolverlo para un problema no homogéneo. Entonces pasamos a un problema homogéneo. ¿Cómo pasamos a problema homogéneo? Podemos tener diferentes formas. ¿Está bien? Podemos tener diferentes formas. Veamos una. Primero, solucionemos sin considerar las condiciones. En este caso, nosotros vamos a decir lo siguiente. Si queremos eliminar esto, debemos de buscar una solución particular. Entonces, asumamos una solución. U1 de U1 que va a ser una función solamente de x. ¿Está bien? Una solución que es solamente de x. Decimos de que es solución. Entonces, si esta es solución, entonces reemplazamos. Entonces, reemplazando, obtenemos que la segunda derivada con respecto a x, voy a ponerlo mejor de esta forma, la segunda derivada con respecto a x de este 1 tiene que ser igual a 6, de acá. ¿Por qué? Si estoy considerando que no depende de t, esta derivada es 0. Significa que este u1 de x es igual a 3x al cuadrado. Es decir, 3x al cuadrado es solución de esta ecuación. Es solución de esta ecuación. ¿Para qué nos sirve esto? Hemos visto cuando hemos resuelto problemas no homogéneos que una solución particular nos permite eliminar esto. Entonces, pasamos a una nueva función. Esa nueva función va a ser la siguiente. Vamos a tener un b de x, t, que va a ser igual a un e de x, t, menos este u1 de x. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Que el nuevo problema a resolver va a ser la segunda derivada de b es igual a con respecto a t es igual a su segunda derivada con respecto a x, cuando x es mayor que 0 y t mayor que 0. Veamos, la b de x, 0, en este caso va a ser igual a lo siguiente. A ver, b de x, 0, tenemos que es, a ver, b de x, t es igual a, en todo caso, 0 va a ser igual a, ¿cuánto? A x al cuadrado menos 3x al cuadrado. Significa, esto me da menos 2x al cuadrado. Muy bien. Tenemos b de t, x, 0. Si yo derivo con respecto a t, la derivada de esto con respecto a t vale 0, así que el 0 se mantiene. Esto cuando el x es mayor o igual a 0. Después tenemos b de t de 0, t es más, disculpen, más 2bx de 0, t. Aquí el b1 se va, el bx me va a quedar 6x más 2, 8x, pero como evalúo en x igual a 0, se va a ir. Entonces me va a quedar de nuevo el menos 4t. ¿Está bien? Esto para t mayor o igual a 0. Entonces, el nuevo problema a resolver es este que está acá. Hasta ahí, jóvenes, ¿está entendido?
Profe, le falta un igual en la tercera, en la Ah, condición de... gracias. Gracias. Muy bien. Entonces, ahora tenemos que resolver esto. Voy a llevar igual de nuevo las ecuaciones al otro lado para poder trabajar. Lo dejo aquí. Entonces, esto estamos trabajando en un cuadrante. Estamos trabajando en un cuadrante. Vamos a ver lo siguiente. Voy a dibujar el cuadrante de nuevo. Bien, dibujando el cuadrante, aquí nosotros tenemos t, tenemos x, y vamos a ver lo siguiente. En este caso, esta es mi ecuación. ¿Está bien? Esto es la ecuación. Por lo tanto, si nosotros volvemos a nuestro ejemplo, estas ecuaciones va a ser un x menos t y x más t igual a algo. Esto va a ser, estos son puntos fijos. Entonces, aquí nosotros, o sea, elijo un punto. Este va a ser mi punto x, t. Un poquito más abajo, ahorita van a ver por qué es necesario. X, t. Entonces, voy a trazar esas dos rectas. ¿Está bien? Trazo esta primera recta. Un momentito, ahí. Y trazo la segunda recta. Listo. Entonces, estas dos rectas que tengo acá son las siguientes. Aquí tengo un x menos t, que es igual a x sub 0 menos t sub 0. Voy a ponerle C1. Y voy a poner aquí un x más t, que es igual a un c sub 2. Muy bien, esas son nuestras rectas. Ahora, voy a trazar una recta auxiliar, que es la siguiente. ¿Está bien? Esa recta. Esta es la recta t igual a x. Significa que en esta región tengo todos los t que son menores que x y aquí tengo todos los t que son mayores que x. En esta región se cumplen las condiciones que yo tengo acá. ¿Está claro? Es decir, voy a poder aplicar esta solución en esta región. En esta parte que está aquí abajo. En esta parte que está aquí arriba no voy a poder aplicar. ¿Está bien? Entonces, podemos aplicar la fórmula de D'Alembert en la región donde el t es menor que x. Entonces aplicamos la fórmula de D'Alembert, que va a ser igual a la semisuma, ¿está bien? La semisuma de el alfa más la integral del beta. Como no tengo el alfa, voy a tener simplemente lo siguiente, que nuestro b de x, t es igual a menos, o en todo caso, así es, menos, voy a poner 2x cuadrado, puedo evaluarlo en x más t, menos 2 evaluado en x menos t, y esto sobre 2. Más 0, porque esta segunda condición es igual a 0. Entonces, esto es igual, jóvenes, el 2 se va en ambos, tengo x cuadrado, aquí se van a ir los
¿cómo se llama? Los términos mixtos, y nos va a quedar solamente menos 2 veces x cuadrado más t al cuadrado. Listo, tengo la solución en esta región. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta con respecto a eso? ¿Hay o no hay preguntas con respecto a eso? Entonces, ya que tengo la solución en esa región, ahora me falta ver qué es lo que pasa en la otra región. En la región donde x es menor que t, buscamos la solución de la forma que hemos visto en el ejemplo inicial, es decir, b de x, t igual a una función de x más t más una función de t menos x. Esto lo mantengo aquí simplemente como referencia. Entonces, estas funciones f y g tienen que ser tales que satisfagan las condiciones en la frontera. ¿Cuáles son las condiciones en la frontera? En esta frontera, esta condición, y en esta frontera que sea igual a esto. ¿Está claro? En esa frontera sea igual a esto. Entonces, tenemos esas dos condiciones. Entonces, donde aquí tenemos f de x y g de x deben ser tales que satisfagan las condiciones voy a poner x igual a 0 y x igual a t, que es donde tiene que ser igual. ¿Está bien? Donde tiene su límite esta ecuación característica. Su límite la va a tener justamente ahí. Entonces, vamos a ver. Nosotros tenemos f de t. A ver, ¿cómo hacemos esto? Primero vamos a reemplazar esto. Comenzamos. En t igual a 0, o en t igual a x. En t igual a x, nosotros tenemos lo siguiente. Que este f de 2t más g en 0 tiene que ser igual a menos 2 y 2, vamos a tener menos 4t al cuadrado. Eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, aquí nosotros tenemos que el f de t es igual. Aquí voy a reemplazar t por 2t, ¿está claro? Estoy haciendo ese cambio de variable. Entonces, el f de t va a ser igual a menos t al cuadrado menos g de 0. Jóvenes, aquí nosotros tenemos que el f de 2t es igual a menos 4t al cuadrado menos g en 0. Aquí hago un cambio de variable, 2t, lo paso por t y obtengo esta expresión que tengo aquí arriba. Muy bien. Entonces nosotros ya tenemos esa primera relación. La segunda relación nosotros la vamos a obtener de la condición de frontera. Entonces, en x igual a 0, primero derivamos. Nosotros vamos a tener
f', aquí f', al momento que yo derivo, tengo f' y el factor es 1 de t, más, estoy derivando con respecto a, disculpen, primero creo que primero hago la derivada. Está bien, voy a escribir la ecuación tal como está sin tener la condición. Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. F', ¿está bien? F' de x más t más g' de, es con respecto a t menos x, más 2 veces la derivada ahora con respecto a x, entonces 2 veces f' de x más t menos 2g' de t menos x. Esto es lo que nosotros tenemos. Esta es esta condición. ¿Está bien? Esto es igual a b de t, x, t, más 2b de x, t. Listo. Ahora sí, reemplazamos la condición. Entonces, al reemplazar la condición, vamos a tener f' cuando el x vale 0, de t, más g' de t, más, y aquí vamos a tener 2f' de t, 2f' de t, menos 2g' de t. Y esto tiene que ser menos 4t. Por lo tanto, nosotros aquí tenemos lo siguiente, que 3f' de t menos menos g' de t es igual a menos 4t. Muy bien. De estas expresiones, nosotros podemos integramos esta ecuación, no es complicado, y tenemos 3f de t menos g de t. Esto va a ser igual a lo siguiente. La integral de menos 4t va a ser menos 2t al cuadrado. Y aquí vamos a tener, cuando integramos salen constantes, ¿está bien? Y va a ser más 3f en 0 menos g en 0. Es decir, estamos integrando desde 0 hasta t. ¿Está bien? De 0 hasta t. Bien. Aquí, jóvenes. De aquí entonces nosotros tenemos lo siguiente. Aquí hay que tener en cuenta de que el f de 0 más el g de 0 nos va a dar 0. ¿Está bien? El f de 0 más g, eso sale de acá. F de 0 más g de 0 nos da 0. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. Por lo tanto, llegamos al siguiente sistema que tenemos que resolver. Y es que el f de t es igual a menos t al cuadrado más f de 0. Esto, aquí jóvenes, el g de 0 lo estoy cambiando por el f de 0 utilizando esta relación y por eso pasa al otro lado. Y tenemos 3f de t menos g de t es igual a menos 2t al cuadrado más 4f de 0. Eso es lo que nosotros tenemos.
Entonces, de acá, nosotros obtenemos que el g de t es igual a menos t al cuadrado menos f de 0. ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos que para t mayor que 0, este b de x, t es igual a menos t más x al cuadrado más f en 0 menos t menos x al cuadrado menos f en 0, que es igual a menos 2x cuadrado más t al cuadrado. En consecuencia, nosotros tenemos la misma solución. ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos que nuestro u de x, t, que es igual a b de x, t, más u1 de x, nos va a dar x al cuadrado menos 2t al cuadrado. ¿Cuál es la solución del problema que estamos viendo? Jóvenes, ¿quedó entendido? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero lo tenemos que llevar a una forma homogénea. Lo llevamos a una forma homogénea y después vemos en qué sección, en qué segmento, porque esto comienza aquí desde 0, pero puedo yo correrlo dependiendo de las condiciones del problema. ¿Está bien? ¿Por qué comienza en 0? Porque aquí tengo mi límite, ¿está claro? Donde la condición de frontera me establece un límite, por eso lo empiezo desde acá. Entonces veo la región donde se cumple y ahí aplico la fórmula de D'Alembert directamente. Donde no se cumple, aplico esta solución, es decir, la solución general de la ecuación de onda, y evalúo en las fronteras. 1. Hilvano la solución en esta nueva frontera creada y veo que se satisfaga la otra. En eso consiste el método de las ondas viajeras. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas, ahí quedamos el día de hoy. Muchas gracias.